Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Puedes decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Puede sentarse, hermano. Hermanos, como he dicho en numerosas ocasiones, las condiciones en el mundo continúan deteriorando. Con cada día que pasa, las naciones se acercan más y más a las guerras. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado acerca de las declaraciones del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, acerca de lo que está sucediendo en Irán. Pero de acuerdo a las noticias, ¿no? Lo que él descubrió es que Irán ha continuado con su plan de construir bombas nucleares a pesar del tratado de que ellos tenían. Y no están permitiendo que vaya ningún inspector ni nada de eso allí a inspeccionar nada según el supuesto tratado que existe, porque continúan construyendo bombas nucleares. Y como todos ustedes saben, Irán es el enemigo principal ¿de quién? De Israel. Y ellos darían cualquier cosa por eliminar del mapa por completo a Israel. Y continúan armándose nuclearmente. Las situaciones económicas en los diferentes países también no están muy buenas, porque las situaciones económicas también están causando problemas en diferentes países y demás. Y los políticos, ni hablemos de ellos, porque ¿qué no se puede decir de los políticos? Lo único que hacen es prometer y prometer y prometer, y prometen cosas que no pueden cumplir, pero lo que sí saben hacer muy bien es gastar. Gastar billones y trillones de dólares en cosas que en realidad no benefician al pueblo, sino que son para ellos y para 20 otras cosas. No voy a decir que son delincuentes y marañeros, no, porque nosotros sabemos que los políticos aquí son los más honrados que existen en el mundo, ¿eh? Así que no voy a decir eso. Pero las cosas no continúan bien. Los valores morales, vamos a examinar esto, continúan cayendo, pero van en picada. Es una cosa increíble. Y el número de movimientos radicales, ya sea religiosos o seculares, quienes buscan arrastrar al mundo a un estado de caos, continúan aumentando y reclutando más y más personas. Hermanos, estamos en unas condiciones bien serias en este momento en la historia. Y ahora yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que están sucediendo estas cosas? Bueno, les puedo decir con toda certeza que no es por casualidad, sino que es porque el mundo está preparando el escenario, está preparando las condiciones, ¿para qué? Para la nueva orden mundial. ¿Me están escuchando? Las condiciones están siendo preparadas para la nueva orden mundial. Escuchen bien. ¿Por qué les he dicho estas cosas? Bueno, quiero que quede muy claro que no les he dicho estas cosas para amedrentar a nadie, ni les he dicho estas cosas porque yo he recibido un mensaje profético acerca de cuando van a suceder las cosas que van a suceder, porque yo no tengo ese don. Pero sí necesito que todos aquí estemos conscientes del hecho de que estamos en medio de una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Y ahora bien, en otras ocasiones nosotros hemos estudiado acerca de la guerra espiritual, hemos estudiado acerca de la armadura de Dios, hemos visto acerca de la espada, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos estudiado acerca de estas cosas porque la realidad es que el cristiano que no esté consciente de esto, el cristiano que no se vista con la armadura de Dios y el cristiano que no tome la espada
espada que es la palabra de Dios, hermano, tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque es un blanco fácil para el enemigo. Así que tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Tenemos que tomar la espada en nuestra mano. Y tenemos que estar dispuestos a pelear en todo momento. Pero hoy yo no voy a hablarles a ustedes acerca de la armadura de Dios. Hoy voy a hablarles a ustedes de otras cosas que quizás hemos desatendidos o quizás no sepamos que tengamos. Y estos son los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Dile a la persona que tienes a otro lado, despierta porque esto es contigo. Y el que tiene atrás no se entera, dile, oye, esto es contigo. Así que hoy no voy a estar hablando de la guerra espiritual, hoy no voy a estar hablando de la armadura de Dios. Hoy vamos a enfocarnos, hermanos, en los dones que cada uno de nosotros tenemos, que quizás hemos desatendido o que desconocemos que lo tenemos. Amén. Y quiero que pasen conmigo ahora a Romanos 12 y vamos a leer del 4 al 8. Romanos 12 del 4 al 8. Vamos a aprender acerca de estos dones, hermanos, porque como les dije, las condiciones en el mundo continúan deteriorando. Aquí la economía puede estar muy bien, porque en estos momentos la economía no está mal, y vemos noticias positivas, el desempleo está bien, la economía va bien, pero hermanos, el mundo continúa deteriorando. Romanos 12 del 4 al 8, amén. Y dice así la palabra de Dios. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dile que tienes al lado, somos un cuerpo en Cristo. Yo quiero que subrayen eso en sus Biblias. Somos un cuerpo en Cristo. Dice, y todos los miembros los unos en los otros. De manera que teniendo diferentes dones, yo quiero que subrayen eso también, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el de que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es las cosas que deseo que notemos aquí? Somos un cuerpo, dice la palabra, y tenemos ¿qué? Dones. Amén. Pero para entender bien el significado de esto que tenemos aquí en el día de hoy, no será necesario hacer un breve repaso de historia. Y ahora, la carta a los romanos fue escrita por Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Y esto es algo importante de notar porque Roma era el centro del imperio y era la ciudad, una ciudad étnica y diversa. Más o menos como Miami, porque aquí en Miami tenemos de todo tipo de etnicidad, amén. De todos los países tenemos diferentes personas, una gran ciudad. Y en el primer siglo DC, esta ciudad tenía una población de alrededor 1 millón de personas en un área, escuchen bien, de 10 millas cuadradas. Una ciudad grande, una ciudad grande. Dentro de esta población tan grande se estima que había entre 40,000 y 50,000 judíos. Así que como podemos deducir, según el número de las personas de la población, la ciudad era predominantemente habitada ¿por qué? Por gentiles. Esto significa que la iglesia cristiana en Roma estaba compuesta de ambos judíos y ¿qué? Y gentiles. Y es importante también saber que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que él nunca había visitado, pero que él no estaba enfocando ningún problema específico en la iglesia, sino que él estaba escribiendo, o él escribió esta epístola para revelarles la doctrina de soteriología, derivado de la palabra griega soter, que es definida como salvador. En otras palabras, para enseñarles el plan de salvación a través de Jesucristo. ¿Están entendiendo?
para enseñarles cómo los judíos y gentiles formaban parte del plan de Dios y para exhortarles a que viviesen vidas justas y en armonía. Amén. Así que manteniendo estos detalles en mente, ya tenemos una base histórica de lo que estaba sucediendo en este entonces. Vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Y lo primero que vemos aquí es que se nos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, escuchen bien, un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y como podemos ver aquí, Pablo compara el cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, ¿con qué? Con un cuerpo humano. Y si meditamos en esto por un breve momento, nos vamos a dar cuenta que aquí Pablo está usando un tremendo ejemplo. Un tremendo ejemplo para nosotros, una tremenda lección. Porque como todos nosotros sabemos, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función especial y necesaria. ¿Cuántos han estudiado anatomía en la escuela? Por lo menos tuvimos que dar alguna clasecita, sea en el high school, pero todos tenemos un conocimiento básico de lo que es la anatomía, ¿no? Y todos sabemos que el corazón bombea la sangre. La sangre suple los órganos con oxígeno y los pulmones son los que oxigenan la sangre. ¿Qué es el punto que estoy tratando de hacer con todo esto? Lo que le estoy diciendo es que todos los órganos y todas las partes del cuerpo tienen una dependencia total de las otras para poder funcionar debidamente. Amén. A pesar de que todas las partes del cuerpo son diferentes, todas tienen un propósito y necesitan funcionar ¿cómo? En conjunto. Hermano, porque si los pulmones dejan de funcionar en conjunto, si el corazón, ¿me están entendiendo? Todo tiene que funcionar en conjunto si queremos mantener el cuerpo ¿qué? Vivo y saludable. Y los cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo. Dice Pablo que somos ¿qué? Un cuerpo. Y entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que obrar de la misma manera que nuestro cuerpo funciona. Porque de no hacer esto, entonces cierta parte del cuerpo se va a enfermar. Y esto puede causar ¿qué? Una muerte, no necesariamente una muerte física, sino más bien una muerte espiritual. Amén, ¿me están entendiendo? Tenemos que elaborar juntos si deseamos que el cuerpo de Cristo se mantenga vivo y saludable. Y de la manera que nosotros podemos lograr esto es a través de ¿qué? Del uso de los dones que Dios nos ha entregado. Y Dios le ha entregado dones a todos los cristianos a fin de que podamos hacer algo. ¿Cuál es el propósito? Edificar su iglesia. Mantener el cuerpo de Cristo vivo y saludable. Y al igual que todas las partes y órganos del cuerpo humano tienen una función específica, todo creyente tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Todos aquí, pero lo que sucede es que una gran porción de los cristianos ignoran o no están dispuestos a descubrir y a usar los dones que Dios les ha entregado. ¿A qué se debe esto? Esto se debe en mayor parte a que una gran porción de los cristianos piensan que los dones son algo especial y que los dones solamente son para los ministros, para los pastores, para las personas de posición, para los que ocupan un puesto dentro de la congregación. Hermanos, pero esto es una manera errónea de pensar. Esto no es así. Esto no es verdad. Y esto es algo que queda bien claro en 1 de Pedro 4:11, que nos dice claramente que los dones, dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y yo quiero que nos fijemos aquí, que Pedro aquí no dijo que los pastores ministren, sino que dijo cada uno. Dile que tienes al lado, cada uno.
El que tiene atrás no se ha enterado. Dile, tú tienes dones. Hermanos, todos aquí tenemos dones. Tenemos dones. Dice cada uno. Aquí no dice que fue entregado a solo los obispos, pastores y diáconos y cualquier otra posición. Y es exactamente por eso que en la epístola a los romanos vemos que Pablo dice, somos un cuerpo en Cristo. Despierta que te jala, somos un cuerpo. Hoy no se me queda dormido nadie. Continuando leemos. De manera que teniendo diferentes dones, diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y les voy a asegurar algo. Les voy a asegurar algo. Todos los que estamos aquí, tenemos estos dones. Todos los dones que les he nombrado, todos nosotros los tenemos. Y quizás ustedes digan, pastor, yo no sé eso, porque ahí dice que el don de profecía y yo de profeta, no tengo nada. Bueno. Hermanos, vamos a examinar estos dones y vamos a ver. Vamos a analizarnos nosotros mismos, a ver si nosotros tenemos estos dones o no. El primero que viene es el de profecía, y ese es el primero que todo el mundo lo ve y dice, no, definitivamente, pastor, yo no tengo nada de profeta. Bueno, para ver si tenemos este don o no, vamos a analizar la palabra profecía. Y la palabra profecía usada aquí es una traducción de la palabra griega profetaia. Dile que tengan la profetaia. ¿Ok? Que además de significar, fíjense bien, además de significar la revelación de cosas ocultas, además de significar esto, también significa un discurso que procede de inspiración divina y la declaración de los propósitos de Dios. ¿Me están entendiendo? Ya sea reprendiendo y amonestando a los impíos o consolando a los afligidos. Esta es la definición de la palabra profetaia. ¿Me están entendiendo? Así que basado en esta definición, ahora pregunto, ¿cuántos profetas existen en esta congregación? Hermanos, basado en esta congregación y basado en esta definición, esta congregación y toda congregación alrededor del mundo que sirve a Jesucristo genuinamente, está llena de profetas. Llena de profetas. En otras palabras, todos aquí y todos en toda congregación que siguen genuinamente a Jesucristo tienen la capacidad de declararle al mundo el propósito de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos aquí le hablan a otra persona de la iglesia? Amén. ¿Sabes qué? Estás profetizando. ¿Cuántos aquí le hablan a otros del plan de salvación? 2 o 3 nada más. Bueno, eso es bueno porque estás profetizando. Todos aquí, toda persona en toda congregación tiene la capacidad, hermanos, y la responsabilidad de reprender y amonestar a los no cristianos. Esto es parte de la definición. ¿Qué quiere decir amonestar? Advertirles. ¿Cuántos aquí predican a Cristo? Están dormidos hoy. No hicieron el café lo suficientemente fuerte esta mañana, yo creo. Hermanos, todos aquí y todos en toda congregación tienen la capacidad y la responsabilidad de consolar a los afligidos. Esto es parte de la definición de profeta.
Muchas personas cuando dicen, no, profeta, enseguidamente lo que viene, no, porque ese sabe lo que va a pasar en el futuro. No, sí, eso es parte de la definición, pero la palabra se define de muchas otras maneras. Así que dile que tienes a tu lado, tienes el don de profecía. Si tú predicas a Cristo, si tú amonestas a los no creyentes, si tú verdaderamente sigues a Cristo y predicas la palabra de Dios, tú tienes el don de profecía, tú estás profetizando. El segundo dice servicio. Y la palabra servicio usada aquí proviene de la palabra griega diacanía. Dile que tienes al lado, diacanía. Y esta es la palabra que nosotros conocemos como ¿qué? Como diácono. Como diácono. Ya que es usada como un título para un ministro eclesiástico. Pero esta palabra también es usada para hablar de aquellos que por mandamiento de Dios proclaman y promueven la verdad de Dios a los hombres. Hermanos, basado en esta definición, esta congregación y todas las congregaciones que forman parte del cuerpo de Cristo, porque somos ¿qué? Un cuerpo, están llenas de diáconos. No estoy diciendo que todos tienen un título eclesiástico o que ocupen una posición ministerial en la congregación, pero todos sí tenemos el mandamiento de proclamar la palabra de Dios. Todos tenemos el mandamiento de predicar la verdad de Dios en todo lugar y en todo momento. Así que todos aquí, ¿saben qué? Son diáconos. Todos aquí. ¿Por qué? Porque esto significa que servimos a Dios. ¿Cuántos sirven al Señor aquí? Amén. Todos aquí servimos al Señor. Así que despierta que tienes a tu lado y oye, sirve a Dios. El tercer don dice enseña. La palabra enseña usada aquí proviene de la palabra griega didasco. Didasco. Dile que tiene atrás, didasco. No te preocupes que no lo estás insultando. Didasco. Que además de significar el papel de desempeñar la oficina de maestro en una congregación, también significa instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Y basados en esta definición, esta congregación y toda congregación alrededor del mundo que sirve a Cristo, de veras está llena de maestros. No estoy diciendo que todos aquí tenemos un título de maestro, porque no todos aquí tenemos un título de maestro para enseñar la palabra de Dios y demás. Pero todos sí tenemos el don de enseñar. Quizás me digan, no, pastor, usted no me conoce. Yo para enseñar no sirvo. Bueno, vamos a pensar en esto. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Nietos, sobrinos, amén. ¿Le enseñaron ustedes a sus hijos la diferencia entre bien y mal? ¿Le enseñaron ustedes a sus hijos acerca de la vida en el cristianismo? ¿Le han enseñado ustedes a sus hijos acerca de la palabra de Dios y cómo mantenerse fiel a Dios? ¿O les están enseñando en este mismo momento? Porque hay personas que tienen niños chiquitos y todavía están en ese proceso, ya sean hijos, sean nietos, sean sobrinos, sea lo que sea. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás enseñando? Estás enseñando. Así que no podemos decir que no tenemos el don de enseñar. Tú fuiste o eres quien le ha enseñado estas cosas y los valores cristianos que ellos han aprendido y que siempre practicarán. Porque si tú asistes a una congregación donde se predica la verdad de Dios y tú estás prestando atención a lo que se predica, hermanos, tú tienes bastante conocimiento acerca de la palabra de Dios. Si tú te congregas en un lugar donde se predica la palabra de Dios sin adulterar,
tú puedes enseñar la verdad de Dios a los que te rodean. Recuerda siempre lo que el Señor nos dice en Mateo 5, del 14 al 15. Que dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que despierta que tienes a tu lado y le enseña la verdad de Dios. El que tiene atrás, ¿saben qué? No se ha enterado, porque yo veo gente que están atrás y yo digo, ¿qué pasa? Están perdidos. Dile, enseña la verdad de Dios. Cuarto, dice la palabra aquí, exhorta. Y la palabra exhorta es una traducción de la palabra griega. Aquí viene. Parakaleo. Dile que tienes a tu lado. Parakaleo. Que significa animar, fortalecer. Basado en esta definición, esta congregación y todas las congregaciones que forman parte del cuerpo de Cristo están llenos de exhortadores. En otras palabras, todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de animar y fortalecer a los débiles y a los caídos. Y esto es algo que queda bien ilustrado en Hebreos 3:13, que nos dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjense bien, y aquí vieron lo importante, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el engaño del pecado, cuando las personas viven en pecado, su corazón se va endureciendo. Y es nuestra responsabilidad de exhortarles a que continúen, ¿qué? En una vida cristiana, de exhortarles a que continúen viviendo dentro de la palabra de Dios. Y todos aquí somos exhortadores. Así que dile que te deja, oye, exhorta. Quinto, dice reparte. La palabra reparte usada aquí viene de la palabra griega pronunciada mitadidomi. Mitadidomi. Mitadedomi. Que significa dar. Amén. Y basado en esta definición, esta congregación y todas las congregaciones que forman parte del cuerpo de Cristo están llenas de personas que dan. Personas repartidoras. En otras palabras, que damos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dan lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos lo hacen? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? No, bueno, me dio una casa. No. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Lo principal que Dios te ha dado a ti. Lo principal que Dios te ha dado a ti es su amor, su gracia y su misericordia. ¿Cuántos estamos repartiendo el amor de Dios? A esto es lo que estamos llamados. A repartir, ¿qué? El amor de Dios. Y todos aquí tenemos este don. Todos aquí somos capaces de repartir el amor de Dios. Sexto, dice preside. Y la palabra preside usada aquí proviene de la palabra griega proistemi, que significa posición importante o de autoridad. Bueno, pastor, ya me descalificó porque posición importante yo no tengo ninguna. Hermanos, basado en esta definición, esta congregación y todas las congregaciones que forman parte del cuerpo de Cristo están llenas de personas que presiden. Tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en nuestro hogar, tanto el hombre como la mujer tienen posiciones de gran importancia y autoridad. Escuchen bien, el padre es la cabeza de familia y la mujer es idónea. En otras palabras, nadie puede llegar a tu casa e implantar reglas. ¿Es así o no es así? Ya sea la mujer que diga, oh, ney, ney, o que sea el esposo que diga, oh, ney, ney. Nadie aquí puede llegar a tu casa a implantar una regla.
Tú eres quien decide, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que tú tienes una posición de gran autoridad. Séptimo, misericordia. Y la palabra misericordia usada aquí proviene de la palabra griega eleo, que significa ayudar a los afligidos, ayudar a los necesitados. Basado en esta definición, esta congregación y todas las congregaciones que forman parte del cuerpo de Cristo están llenas de personas que tienen este don. Personas que están llenas de misericordia. ¿Cuántos aquí le han suplido la necesidad a una persona sin tener que sacarlo en el periódico o poner un anuncio en el televisor? Calladamente, necesitas una ayuda y no se entera nadie. Todos aquí hacemos lo mismo. Todos aquí hacemos lo mismo. Cuando servimos genuinamente a Dios, todos reconocemos que estamos llamados a exactamente eso, a misericordia. Fíjense como dice Colosenses 3:12, dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y como fieles cristianos tenemos que usar la misericordia para ayudar a los afligidos y necesitados. Y todos aquí tenemos ese don. Todos aquí tenemos ese regalo. Y lo único que tenemos que hacer para recordarnos de ello es recordarnos de la misericordia que Dios demostró hacia nosotros, entregando a su Hijo unigénito en esa cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Así que despierta que tienes al lado, ejerce la misericordia. Con esto voy a concluir. Como hemos podido ver, todos nosotros y toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo tiene los dones mencionados en estos versículos. ¿Los tenemos? No podemos decir que no los tenemos. Y la razón por la que tenemos estos dones es para que a través de su uso mantengamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, viva y saludable. Recordemos que los cristianos somos los órganos vitales del cuerpo de Cristo. Y usando la analogía del cuerpo, Pablo nos demuestra la importancia de cada miembro. Recordemos que los dones que Dios nos ha entregado no son para que los guardemos en una gaveta o los escondamos en el closet y solamente los demostremos los domingos o para que los ignoremos. Los dones que Dios nos ha entregado son para que obremos conjuntos para mantener el cuerpo de Cristo vivo y saludable. Todos aquí, desde el más jovencito hasta el más adulto, desde el más principiante en el cristianismo al más experto, tenemos los dones que Pablo menciona aquí. Y todos aquí tenemos que comenzar a usarlos. Porque si las cosas en el mundo continúan como van, si la infección, el cáncer que ha invadido el mundo, invade la iglesia dejará de existir. Escuchen bien, hermanos. Todos aquí tenemos esos dones. Y todos aquí tenemos que usarlos. Usarlos para mantener el cuerpo de Cristo vivo y saludable. Ahora solo queda una pregunta.
¿Los usarás tú? Gloria a Dios.